Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La oración a Santa María de Ferreira. Madre, ayuda a nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, sobre todos los momentos de tribulación, crecer y madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitar en nuestro camino. Y que esta luz de la Hijo nuestro Señor. Iniciada la oración, decir que después de 2 años y medio, esta escuela de oración empiezan a aparecer algunos de los frutos. Es que, por ejemplo, que los laicos podamos presentarnos para partir la palabra con esta comunidad digital, pero a fin de cuentas comunidad. Y sobre todo para seguir la misión que encomendó el Maestro. Id y anunciad el Evangelio. Y así es como nos despedía el sacerdote. Cuando yo era joven nos decía el sacerdote, ite, misa est. Es decir, no como dice alguna gente, idos, la misa es terminada. No, el misa es os envío, idos, iros, id. La misa se os envía. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Somos enviados a distribuir, a partir la palabra. Pero antes de empezar quería recalcar la suerte, y digo suerte, debía decir, y mejor diría gracia, que hemos tenido y la importancia de este tiempo aprendiendo la praxis de la Lectio Divina con la Madre Pilar Avellaneda. La Lectio Divina es una forma de conocer al Señor que el Vaticano II la remueve para todos los cristianos en la Constitución dogmática llamada Dei Verbum. Y esto precisamente, esta Constitución y los 2 años y medio que llevamos con la Lectio Divina, es lo que me ha animado a hablar sobre ello hoy. He dicho que no era una suerte, sino que era un don, una gracia que el Señor nos ha regalado, el poder abrir la palabra de una forma diferente a como habíamos leído la Biblia o escuchado la Sagrada Escritura. Así lo habíamos hecho muchos de nosotros, y entonces esta nueva forma de compartir y rezar con la Biblia pues es lo que nos conmueve mucho y nos hace que estemos aquí. La Lectio Divina era una práctica que la Iglesia la hacían los consagrados, pues, quiero decir, los monjes y los sacerdotes ordenados y las monjas y los frailes. Pero el Vaticano II, después de 3 años previos de preparación antes de anunciar el Evangelio, de anunciar el concilio, estuvieron 3 años haciendo los preparativos. Empezó el concilio en el 62, pues en el 59 ya habían empezado. Bueno, pues cuando se presentó el documento Dei Verbum, la palabra de Dios, que no era más que uno que se llamaba sobre la divina revelación, resulta que en las primeras votaciones, pues de los 2000 y pico padres conciliares, solo 1300 dijeron sí y 800 dijeron no. Y entonces el Papa Juan XXIII se quedó asombrado que qué pasaba, si se ponían a discutir, se iban a pasar todo el tiempo del concilio discutiendo. Entonces tomó una decisión, él, como padre, como jefe de la Iglesia, dijo, se retira el documento y nombró
de los que decían sí y de los que decían no, una serie de personas para que elaboraran un nuevo documento sobre el que se iba a trabajar. Bueno, pues ese documento, los historiadores dicen, precisamente esta constitución dogmática fue la más dramática. Dramática porque parecía que nunca iba a ser aprobada, que nunca se iba a llegar al fin, y de hecho se promulgó unos 10 días antes de que se terminara el concilio. Hay que tener en cuenta que en aquel momento no había el copia y pega de los ordenadores, había que copiarla toda a mano porque es que fue renovada una y otra vez. O sea que fue una constitución que costó mucho trabajo sacarla, y pregunta uno, ¿cómo es posible que hablar de la divina revelación haya habido tanta oposición y tanto problema? Pues ahora vamos a explicarlo. Ah, sí. ¿Se ve? Sí, sí. Vale, vale. Más problemas técnicos. Bueno, bueno, pues el problema para pensar, el problema también de esta constitución dogmática, que ya dije que se llamaba la divina revelación, es que después de 60 años que hace que terminó el concilio, no está totalmente implementada, en especial para los laicos. Hay muchos laicos que oyen por primera vez hablar de este tema, de la revelación, de la lección divina, de qué es todo esto que la Madre Pilar nos está enseñando. Muchos lo oirán hablar por primera vez. Bueno, pues entonces voy a ver si explico un poquito. Dios creó al mundo, y esto lo confesamos los cristianos en el credo, que es el símbolo de la fe. Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, ¿no? Y Dios podía haberse quedado tan tranquilo. Ha creado esto, nos ha dado la tierra, que es generosa y abundante para el hombre, y podía haber dicho, bueno, que se apañen ellos. Y también podía decir lo que se dice, ¿no? Lo de, si necesitan algo, que lo pidan. Pero no. Precisamente en el capítulo primero de la Constitución, que es este libro que enseño aquí, no sé si se ve, sí, se ve. Esto, en el capítulo primero, que es el artículo segundo, porque el primero es el proemio, en el que empieza hablando la palabra de Dios, por eso se llama Dei Verbum. Bueno, pues en el artículo segundo, los padres conciliares escribieron: quiso Dios, con su bondad y sabiduría, revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad por Cristo, la palabra hecha carne, y con el Espíritu Santo pueden los hombres llegar hasta el Padre y participar de la naturaleza divina. En esta revelación, Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos. Aquí vemos las primeras clases que tuvimos, como también Dios habla con el hombre, habla con Moisés, que le ve desde una zarza ardiente, y habla como un amigo, cara a cara. Es como hablan los amigos. Pues eso es lo asombroso de ese Dios, creador del universo, y que quiere hablar con este ser que ha creado, que vivimos aquí en la tierra. ¿Y cómo Dios lo hace, esto de hablar con el hombre? Pues a través y por medio de la Escritura. Y veremos que también habla a través de la tradición y del magisterio de la Iglesia. Pero eso lo voy a dejar para otra ocasión o para dar otras pinceladas. Vamos a centrarnos en cómo habla Dios a través de la Escritura. Dios habla, nos habla en la Escritura, y va mostrando el proyecto de salvación del hombre, lo que se llama el Mysterium. El Mysterium era lo que los estrategas griegos, es decir, los generales del ejército griegos, le llamaban al plan de ataque, y principalmente, más que al plan de atacar, al plan de salvarse, de que si las cosas van mal, ¿cómo nos retiramos? ¿Por dónde nos retiramos para que no seamos destruidos del todo? Eso era lo que era el misterio, Mysterium, palabra que la Iglesia ha adoptado como el misterio de salvación, el plan que tiene Dios para salvar al hombre. Y entonces la historia de esta salvación
Porque antes llamábamos, yo cuando estudié, con mis 13 años, estudiábamos historia de la religión, historia de la iglesia, historia siempre. Pero hoy ya no se llama, precisamente ese es el cambio que ha habido con esta Constitución, que parece que esto ya está así desde siempre. No, es que no, ya no vamos a hablar de la historia del hombre, vamos a hablar de la historia de la salvación. Este es el cambio que hay en la mentalidad. Y empieza, porque ya no nos interesa el tiempo cronológico, es importante para situarnos, pero no es lo importante es por qué pasaron esos acontecimientos. Entonces hay un primer tiempo, que es el tiempo de las promesas y las alianzas. Está la alianza con Noé, con Abraham, con Moisés, Josué, David y todas las alianzas que hay en el Antiguo Testamento. O sea, la ley y los profetas. Ahí Dios está hablando de una manera, que nos enteramos o no, pero Dios está haciendo alianzas con el hombre, está haciéndole promesas. Después llega otro momento clave en la historia de la humanidad, que es la plenitud de los tiempos, que es precisamente como se llama al momento en que Jesucristo se encarna y se hace hombre. Dios se hace hombre. Está aquí un tiempo y ese tiempo es un tiempo de salvación. Jesucristo está en contacto directo con los apóstoles, con la gente, con los discípulos, les habla y les cuenta. Nadie escribe nada en ese momento. Pero entonces hay un tercer tiempo que es, bueno, este tiempo lo define Juan en el capítulo 1, en el Evangelio, y dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero realmente, si nos atenemos a la traducción literal de cómo está escrito en los documentos que tenemos del Evangelio de Juan, dice, y la palabra se hizo carne y puso tienda en nosotros. Es que es un matiz muy importante. Puso tienda. ¿Por qué puso tienda? Porque somos peregrinos. Ese es el sentido que tiene. Y el en, es la palabra griega emin, que es en o entre nosotros. A mí me gusta más, y ahora muchos teólogos lo que dicen es, puso tienda en nosotros, no entre nosotros, en nosotros. Bueno, esto es lo que se cumple en la plenitud de los tiempos. Que Dios puso tienda en nosotros, en cada uno de nosotros, en la humanidad, en mi carne. Y después hay otro tiempo, el tiempo del Espíritu Santo, es el tercer tiempo. Ya es el tiempo de la historia de la Iglesia, porque la Iglesia empieza precisamente el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo ilumina a los apóstoles y les da una fuerza, les da algo. Y se lanzan los apóstoles a dar la nueva noticia. Eso es lo que hacen. Y en los hechos de los apóstoles vemos que todo, como San Pedro sale a predicar y la gente le pregunta, ¿quiere entrar a la iglesia? Hay un movimiento de entrar. En este tiempo se completa la revelación. Es el tiempo de la nueva alianza. Y que esto es importante también, que no habrá otra alianza hasta el retorno de Jesucristo en gloria. Es decir, en la historia de la Iglesia empieza el día de Pentecostés y termina en la parusía, en el regreso de Jesucristo en gloria a la tierra. Eso es lo que nos dice la Escritura y la revelación que la Iglesia en su magisterio ha ido descubriendo. Esto es esto. Estamos en ese tiempo del Espíritu Santo y ese Dios se ha escogido para esa misión de anunciar la buena noticia. Esa misión se la da a un pueblo al que llama santo, que agios, que quiere decir en griego escogido, es elegido. Yo cuando voy a plantar mis judías en mi huerto, miro cuáles son las buenas y esas las cojo. Las que me parece que no sé porque sean buenas, sino porque me parece que son las que van a dar más fruto. Pues eso es lo que escoge el Señor. El Señor elige y se manifiesta y se autorrevela a ese pueblo, se manifiesta a ese pueblo. Y por tal motivo, ese Dios
Por tal motivo, a ese Dios, el elegido, el cristiano, el bautizado, que ha recibido el Espíritu Santo, le debe obediencia, y la obediencia de la fe. Y por supuesto que eso el cristiano lo va a conseguir o lo va a hacer nada más, no por sus fuerzas, sino por la gracia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Eso es la parte de la historia de la salvación que al hombre le cuesta mucho entender. El hombre se cree que por sus fuerzas se tiene que salvar. No, es el Espíritu Santo y es la gracia de Dios la que le va a salvar. Por eso siempre me sorprendió mucho en los evangelios sinópticos, en los tres, en Marcos, Mateo y Lucas, hay una paráfrasis que dice, esta la he cogido de los tres, pero los tres dicen más o menos lo mismo. Yo os aseguro que se os perdonarán todos los pecados y las blasfemias, por muchas que sean, pero que a todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este mundo ni en el otro. Esto es una cuestión que el cristiano se tiene que hacer. Has sido elegido, hemos sido elegidos, pero para cumplir una misión. Y eso es muy importante, que el Señor nos está manifestando cuál es nuestra misión. Ya San Francisco de Asís ya lo completaba con decir, un buen lugar para encontrarse con Dios es en tus pecados. Por ejemplo, vemos el caso de Pedro, después de la que organiza, viene a detener a Jesús, saca la espada, allí debió de haber un conflicto tremendo porque se escaparon todos corriendo, las antorchas se debieron de apagar y pudieron salir corriendo. Pero que te venga la policía o los guardias a detenerte y saques la espada, pues eso da un escándalo. Pero Pedro se da cuenta de su pecado de violencia, su pecado tú, eso no te va a pasar a ti, maestro. Yo estoy aquí para salvarte con sus fuerzas. Cuando el gallo canta y entonces se le derraman las lágrimas. A San Pablo le pasa lo mismo, va a perseguir cristianos, dispuesto a matar a quien sea, y de repente se queda ciego y precisamente uno de los que iba a matar es el que le viene a curar. Una lección de humildad que recibe ahí San Pablo, y su pecado lo lleva a la conversión. Y el pobre Judas, y digo el pobre Judas porque es digno de piedad, no admitió el perdón y así terminó. Por eso dice, si cierras los ojos al Espíritu Santo, te colocas fuera de la salvación. El hombre en su pecado tiene salvación, ya lo dice el Evangelio, por muy grandes que sean, pero que se coloca fuera del Espíritu Santo, fuera de la misión que se te ha encargado como cristiano. Ojo, porque estás fuera de la salvación. Porque se lo dijo Jesús hace días leíamos ese evangelio precisamente, el ciego uno de los ciegos que cura, que los fariseos y los escribas le dicen, sí, pero no eran, sí, lo curaste, pero era el sábado. Dice, entonces vosotros sois los que estáis ciegos. Mientras el ciego entró a la salvación, se dio cuenta quién era el que lo salvaba, los judíos, los fariseos se negaban a entrar a eso. Se tenían que disculpar con algo. Y la disculpa era que fue en sábado. Acabáis, qué mala suerte, que fuera en sábado, ya no sirve la cosa. Pues esa es el que se coloca fuera del Espíritu Santo, se coloca fuera de la salvación. Pues el Concilio Vaticano II también afirmó dos cosas relativo a esto. Primero, esto son discusiones que tiene la Iglesia desde hace muchos siglos. La posibilidad de conocer a Dios, principio y fin de todo lo creado, por la luz de la razón. Y la segunda cosa es conocer a Dios por la revelación que permite que ese conocimiento sea para todos y sin error. Hay dos caminos, está claro, pero hay uno que es el seguro. El otro, pues te puedes quedar fuera de la salvación. Ambas cosas trascienden lo que es la comprensión humana y solo se accede a ella, como dije antes, por la gracia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Si no viene el Espíritu Santo a ayudarnos, nos quedamos fuera de ese círculo.
El Pentecostés, precisamente, cuando llegó el Espíritu Santo al cenáculo, y ha recibido el Espíritu Santo, los apóstoles salen a la calle y predican en lenguas. Predicar en lenguas o hablar en lenguas es que hablas un idioma y todo el mundo te entiende, o hablas muchas lenguas. La gente en ese momento es tocada y quieren bautizarse y preguntan, ¿qué tenemos que hacer? Esto en los Hechos de los Apóstoles lo hemos leído estos días, que es lo que estábamos leyendo antes de Pentecostés. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, el asunto es que los apóstoles, que la mitad son ágrafos, no saben escribir, creemos, necesitan un texto común, algo para evangelizar. Y entonces surgen los evangelios y surgen las cartas apostólicas y surgen, por ejemplo, libros como este que voy a enseñar, me lo compré el otro día, la Didache. A ver si se ve, la Didache. Son 20 páginas, es un libro escrito a la vez que los evangelios, posiblemente, en una comunidad de las que se van formando en Jerusalén y por la tierra por la tierra de Israel, que se va formando, y es una especie de resumen los evangelios aún no están escritos, pero es una especie de evangelio en el que las cosas, en 20 páginas, resumen la vida de un cristiano, lo que un cristiano es. Y les resume una cosa que el concilio, 2000 años después, lo va a recuperar. Los dos caminos, ¿no? Dice, hay dos caminos, uno de la vida, otro de la muerte. La diferencia de ambos es grande. Este es el capítulo 1, el punto 1. Este es el camino de la vida. En primer lugar, amarás a Dios, el Creador. En segundo lugar, a tu prójimo como a ti mismo. No harás a otro cuanto no quieras que te hagan contigo. Es de una sencillez asombrosa, pero está contenido la vida del cristiano. ¿Cómo debe ser la vida del cristiano? Bien, este tiempo ya del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, en el que estamos nosotros ahora, viene, el magisterio de la Iglesia nos ha ido enseñando a descubrir que es un hilo conductor, que llega desde la primera palabra del Génesis, en el principio, que habla en el principio, hasta el amén con el que termina el Apocalipsis. Es todo un hilo de oro que está unido toda la escritura y toda la palabra. Así que el Antiguo Testamento, que está escrito por la inspiración de los escritores sagrados, en el tiempo de Jesucristo se escribe la enseñanza es directa a través del contacto con Dios hecho hombre, donde los apóstoles y los discípulos van a plasmar los 4 evangelios, las cartas apostólicas y todos los demás libros del Nuevo Testamento. Y en los tiempos de la nueva alianza, que es ahora la del Espíritu, va a ser la tradición de los padres apostólicos, los que ya no conocieron a Jesucristo, pero han conocido a los apóstoles y están reavivando ese conocimiento. Y ese depósito de la tradición unido a la Escritura es lo que se va a ir completando con las encíclicas, los sínodos, los concilios, las constituciones dogmáticas, todas las bulas, todo lo que ha escrito. El magisterio de la Iglesia, que no es superior a la palabra, sino que está unida íntimamente a la palabra para la salvación de las almas, y todo forma una sola cosa, que es la Sagrada Escritura y la tradición. Vemos que estos dos textos estas dos escrituras son el espejo donde la Iglesia contempla el rostro de Dios. Así que en este documento del Verbum Dei, ya terminando porque se va haciendo tarde y estoy así un poquito apurado con esto, nos dice algo ya que se ha ido olvidando en la tradición. Y dice, esto es lo que va a sorprender a mucha gente, lo que voy a leer ahora. Es el punto 21 de la Constitución. La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo, pues sobre todo
en la Sagrada Liturgia, nunca ha cesado de tomar y repartir a sus fieles el pan de la vida que ofrece la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Es decir, hay mucha gente que aún piensa que, bueno, si no voy a misa, a las escrituras, a la lectura del Evangelio y de eso, no pasa nada, porque lo importante es la consagración. No, la Iglesia nos recuerda que la palabra de Dios es la manifestación de Dios a nosotros, es como nos habla Dios a nosotros. Por eso cuando en la Iglesia se hace el niño la primera comunión y no sabe leer y lo ponen a leer, nos quedamos sin la palabra de Dios, nos quedamos, es tan grave como quedarse sin el cuerpo de Cristo. Eso nos tiene que doler y tenemos que ser conscientes de que la palabra de Dios no es leída en la Iglesia, es proclamada. Proclamada es algo más que leer un texto, un periódico, leer algo, no. Es proclamada, algo que nos llega al corazón, algo. Entonces, es importante saber que en la mesa de la Eucaristía se reparten dos panes, el pan de la Escritura, el pan de la palabra y el pan del cuerpo de Cristo, y que la Iglesia lo venera como si fuera una misma cosa. Tiene distinto tratamiento, una cosa que otra, pero en la palabra, en la Escritura, es donde se refleja el cristiano, precisamente. Pues los seguidores de esta escuela de oración de Santa María de Ferreira, como cristianos que nos queremos dedicar al ministerio de la palabra, el ministerio de la palabra es para todos los cristianos. No es solo para los curas y las monjas o los catequistas, no, es para todo el que es cristiano. No somos oyentes pasivos, esa es la diferencia, porque la Escritura no es leída, es proclamada. Somos invitados a estudiar asiduamente la Escritura, y no para volvernos predicadores vacíos que no escuchan por dentro la palabra, que no les resuena la palabra. Ese es el problema muchas veces que vamos y decimos, es que nos cuentan el cura un rollo. No, precisamente por eso a lo mejor viene eso. Y eso ya no es de ahora. Eso es San Agustín, esto es lo que he leído de los predicadores vacíos que no escuchan por dentro, ya lo decía San Agustín en el siglo IV. La Madre Pilar nos ha repetido muchas veces, enseñándonos la lección divina, eso de que a Dios hablamos cuando oramos y a Dios los escuchamos al leer su palabra. Eso es a lo que estamos invitados todos en este momento y en este tiempo. Y con esto, pues bueno, pues no sé, si queréis hacer alguna pregunta, pues sí. Dos cosas. Sí. No necesito, me parece más que ayer a mi Eucaristía. Porque yo no digo lectura del Santo Evangelio, sino que digo proclamación.